la limpieza de las alcantarillas y el desfogue del agua la permitió, obviamente, en una hora que el agua se desfogase, y al momento todas las vías están habilitadas para la circulación peatonal y vehicular. También la carretera que conecta al cantón Guano con Riobamba también resultó afectada por la lluvia. Permanece cerrada desde las 17 de ayer debido al deslizamiento de rocas y tierras de un talud. Y para comentar esta noticia y otras, está con nosotros el administrador del grupo Ecuatorianos en Italia, José Rugel, desde Génova. Buenas tardes, José. Aquí en Roma, día gris. En Génova. Buenas tardes, Alberto, y buenas tardes a todos los radioescuchas. También aquí en Génova es nublado y muy húmedo. El típico tiempo de cambio de estación, cuando se entra en la primavera y se deja el invierno. Estábamos leyendo esta noticia. En Riobamba estaban todas las alcantarillas tapadas porque no la habían limpiado jamás, y aparte hay sectores que están digamos en hondonadas, barrios que están en sectores muy bajos que obviamente apenas cae un poco de agua se inundan. Terrible. Sí, como sucede en muchas partes del mundo, esto pasa cuando justamente la gente necesita donde vivir y necesita construir casas donde quiera, sin tener en cuenta de la morfología del terreno. Exactamente. Y culpa de la administración, en este caso creo la alcaldía, que consiente. Que consiente, que da el permiso. Sí, pues lo vemos también aquí en Italia, que le han dado, que primero eran abusivos, después le han dado la sanatoria, gente que ha construido, por ejemplo, donde antiguamente pasaban torrentes, y lógicamente cuando hay una gran tormenta, el agua sigue su cauce natural, ¿no? Obviamente, por desgracia. Exacto, sí. Y el problema de las alcantarillas tapadas muchas veces no es solamente porque la alcaldía o la municipalidad no limpie, es que la gente bota mucha basura. Exacto, porque como dice el refrán, hay un refrán que lo dice muy claro: no es más limpio quien más limpia, sino el que menos ensucia. Sí, lo decíamos también la otra vez cuando hablábamos de la metro de Quito. Es una cuestión de civilización, la gente... Exacto, una cuestión de civilidad. Esa sería la palabra. La gente tiene que tener más conciencia civil sobre donde vive. Seguramente esas alcantarillas habrán estado tapadas de 1000 cosas, porque no es si no son las hojas solamente ramitas o tierras o cosas. Seguramente habrán habido o cosas de plástico o de todo que la gente bota porque mal acostumbrada a botar todo por donde quiera. Sí. Menos mal en una hora lograron limpiar todo y digamos que les fue de lujo. Porque en otras ciudades, en otras situaciones, las inundaciones son mucho más grandes, mucho más graves. Más prolongadas, exactamente. Además, uno ve a veces cosas aberrantes y preocupantes. Por ejemplo, aquí en Italia vemos, pienso que habrás estado en Pompeya, en la ciudad que cubrió el Vesubio hace 2000 años, que después ha sido sacada a la luz, y el Vesubio, dicen, está apagado. Ningún volcán está apagado, ante todo, y hay
en torno al Vesubio han construido un montón de pueblos, de localidades. Y yo digo, el día que se despierta el Vesubio, porque algún día se despertará nuevamente, ¿esa gente qué hace? Exacto. Sí, cosa terrible. ¿No? No sé. Bueno. Que lamentablemente somos siempre más gente. Y como por ejemplo, hay lugares donde hay el terreno para construir. Hay otros lugares en los que el terreno no hay, por lo tanto la gente construye donde puede, donde quiera, hasta este punto. Sí. Tipo sucede también aquí en Génova. Mucha gente que ha construido en los valles de Génova, en lugares donde abajo de la casa les corre un río. Que cuando hubo la inundación del 2009, después la del 2011, este último, pasan las desgracias porque hay gente que ha construido donde no podía construir. Donde no debía construir, exacto. No debería construir. Pero la gente no, al momento de construir no ve eso, por lo tanto construye donde quiere, debajo de un volcán, encima de un río, a la orilla del mar. O sea, no se tiene, no digo miedo, pero respeto a la naturaleza, saber que en la naturaleza cuando se enoja, no está viendo si tú tienes la casa o no tienes la casa ahí, te lleva todo lo que tienes, punto. Tenemos el ejemplo, y es culpa tuya. El ejemplo de Quito, ¿no? Porque a 50 kilómetros hay un volcán que hacía añares que decían que estaba apagado y se despertó. El año pasado se despertó, la ceniza llegó hasta el aeropuerto, que tuvieron que cerrar el aeropuerto. Así que habrá un motivo si nuestros ancestros nunca construyeron cerca de un volcán o cerca de lógico, en la orilla propia del mar o en la orilla de un río. Buscaban siempre sabiendo que eran cosas que o se podían despertar de un momento a otro, o una inundación con una lluvia fuerte podía ocurrir, o una marejada que no sucede todos los días, más puede suceder. Buscaban lugares más seguros para construir. Un motivo había. El problema es, como dices tú, el problema es que hay mucha gente y hay gente que no tiene medios para construir en un lugar, digamos, correcto. A la hora construye en cualquier lado, así. A la que me importa, y después, lógicamente, vienen las consecuencias. Sí, a ese punto, pero que estén llorando. Vamos con otra noticia. El presidente ecuatoriano Lenín Moreno anunció que mañana, 4 de abril, se reunirá con más de 200 alcaldes electos. El presidente Lenín Moreno dedicó 90 minutos para abordar en una entrevista radial varios temas del acontecer nacional. Ante todo, el primer tema, obviamente, fue la corrupción, que es un tema que preocupa tanto no solamente a los ecuatorianos, sino a todo el mundo. En su intervención, el jefe de Estado reiteró que hay un sistema de espionaje que trata de distraer con minucias la corrupción en la década pasada. Negó que haya vivido en Ginebra en un departamento de lujo y dijo que no rebasaba los 180 metros cuadrados. Lo tenía además dividido en dos. Una parte eran oficinas. Moreno aseguró que varias personalidades le pidieron guardar muebles ahí. Entre ellos citó Rosángela Adum, Julio Bueno y María Fernanda Espinosa. Cuando todavía no tenían departamento me encargaron los muebles. Bajo ninguna circunstancia eso me pertenecía. El presidente también dijo que no se arrepentía de haber formado parte del gobierno anterior porque la
misión Manuela Espejo, que lideró, cumplió su objetivo. No obstante, reconoció que tiene una culpa, nunca se preocupó de los temas económicos y que sí sospechó de la corrupción. Y también Moreno dijo que mañana, 4 de abril, se reunirá en el Palacio de Carondelet con más de 200 alcaldes electos. Ahí analizarán varios temas de urgencia para la población. Uno de ellos será la necesidad de revisar la tabla de consumo de droga. Estuvo José 1 hora y media hablando Moreno en una entrevista radial, por radio, 1 hora y media estuvo. Obviamente, como decíamos, el primer tema que tocó es la corrupción. A ver, después de la última noticia que incluso comentamos también contigo, lo creo, era lo veroso. Era su deber tener que aclarar ese tema. Sí, era prioritario, digamos. Sí. Y también... ¿Te acuerdas que habíamos dicho que tendrían que primero, tarde o temprano, dar explicaciones sobre esas cosas, que los tenían que seguir investigando? Sí. Se ve que a este punto le tocó a él desmentir o explicar un poco estas cosas. Sí. Y también dijo que no se arrepentía de haber formado parte del gobierno anterior, porque la misión Manuela Espejo, del cual fue líder, cumplió su objetivo. Dice, no obstante, había reconocido que tiene culpa en el sentido que no se preocupó por los temas económicos, pero que sí sospechó de la corrupción. Si no era su papel de gobierno ocuparse de la economía, es normal que no se haya preocupado de los problemas económicos. Él estaba ahí para hacer otra cosa. Sí, pero evidentemente no creo que no se diese cuenta de ciertas cosas. Seguramente, pero cuando tú estás en un lugar, si tú no tienes idea de lo que sucederá de aquí a 4 años, porque no creo que cuando él participaba en el gobierno de Correa, él ya tuviera proyectado de candidatarse para presidente. En ese caso, él podría lamentar, si visto que yo pensaba de candidatarme, lamento no haberme preocupado de problemas económicos, porque me hubiera servido. Pero como si creo que él no tenía pensado esto, no tenía motivo de preocuparse por problemas económicos, porque él estaba ahí para hacer otra cosa. Exactamente, no, además lo habían acusado también a su hermano, al hermano de Moreno, y Moreno dijo una cosa acá, muy claro, dice, ese señor del cual en el gobierno anterior, en el gobierno de Correa, le borraron su pasado judicial, ese señor es el que hace la acusación. Así que estamos bien en ese sentido. Así que no, de todas maneras, hace bien a decir que él está contento de haber formado parte del gobierno pasado, porque si no hubiera formado parte de su gobierno, hoy no estaría sentado. No estaría en el sillón presidencial, exactamente. Gracias a la participación en el gobierno, gracias al hecho de que Rafael Correa lo llamó y confió en él, es que él está ahí. Si no, ese señor no lo hubiera considerado para nada y él no estuviera donde está ahorita. Sí, aparte él siempre estuvo en discrepancia con ciertas cosas con Correa. Eso se sabía ya desde cuando estaba. Sí. Así que no es una novedad. No es que no es una novedad. Pero de todas maneras, de todas maneras, lo que no es que es discrepante ahora, fue discrepante siempre. Y eso así que. Sí, pero si él se hubiera dependido de Lenín Moreno
crear un